Hola, yo soy David Muñoz, soy pediatra, trabajo en el servicio de urgencias del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona y soy miembro del programa de simulación de dicho hospital. Os voy a presentar la comunicación titulada Simulación clínica de alto realismo para mejorar el plan de actuación ante un incidente con múltiples víctimas en urgencias. Siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas actuales, el año 2017 se redactó el Plan de Catástrofes Externas, que debe poder ayudar a dar una respuesta efectiva ante un incidente con múltiples víctimas. La baja incidencia de catástrofes es el motivo por el que los planes de catástrofes se redactan sin poder basarse en la experiencia clínica, adaptando las recomendaciones generales al contexto específico de cada centro y, por tanto, se basan en cómo se imagina el trabajo y no en cómo se hace en realidad. El objetivo principal de este estudio es analizar la seguridad y eficiencia del plan de catástrofes externas en un servicio de urgencias, centrándose en 4 aspectos: la preparación antes de la llegada de los pacientes, la recepción y atención a pacientes y familias, la coordinación global y las comunicaciones. Para ello se diseñó un simulacro de incidente con múltiples víctimas de nivel 1 en un servicio de urgencias pediátrico. Este simulacro se estableció en distintas fases: la fase de preparación, la fase de ejecución y la fase de análisis. En el inicio de la fase de preparación se creó un equipo multidisciplinar que incluía profesionales del servicio de urgencias que conocían bien el plan de catástrofes y profesionales del programa de simulación que tenían un método para evaluar un proceso asistencial. Este equipo multidisciplinar se reunió para realizar un análisis de necesidades. Se establecieron los puntos específicos más relevantes que se querían analizar y se valoró si ya estaban incluidos en el plan de catástrofes. Se determinaron distintos triggers para poder valorar cada punto. Por ejemplo, se quería observar cómo era la atención de un paciente crítico fuera del box de críticos. Para ello, se diseñó un escenario específico que obligaba a los participantes a realizar la estabilización inicial fuera del box de críticos. Se diseñaron los escenarios y los eventos. Se preparó una serie de documentación para todas las personas implicadas en el simulacro. Para empezar, una hoja informativa a las familias, ya que el simulacro se llevó a cabo al mismo tiempo que se mantenía la asistencia habitual del servicio. Se crearon documentos para los confederados, se creó una lista de todos los eventos que sucederían durante el simulacro, se creó documentación para los observadores, se les asignó una ubicación preferente dentro del servicio de urgencias, se les dotó de material que facilitara la recogida de observaciones, se firmó un consentimiento informado, se creó un checklist para realizar antes del simulacro, se creó un protocolo de recogida tras el simulacro. Ya en la fase de ejecución se empezó unos días antes del simulacro con una sesión informativa cuyo objetivo principal era la redifusión del plan de catástrofes y empezar a crear una seguridad psicológica. El mismo día del simulacro, unos 30 minutos antes, se realizó un pequeño briefing con el objetivo de establecer la seguridad psicológica y explicar las reglas del juego. Al mismo tiempo se realizaba un briefing con los confederados. Aquí veis a los médicos del servicio de emergencias médicas y también se realizó el briefing a los confederados, que eran los niños actores que colaboraron con la realización del simulacro, y se aprovechó para maquillarlos. Y el simulacro empezó con una llamada del servicio de emergencias médicas alertando sobre un accidente de un autobús que había afectado a varios niños. Diversos de ellos esperaba que llegaran al servicio de urgencia. En una primera fase se tuvo que organizar el servicio
reubicar a los pacientes que estaban en ese momento en el servicio, ¿vale? Y coordinar todas las tareas a realizarse. ¿Vale? Aquí veis toda la gente que formó parte del simulacro. En lila veis a los observadores y en blanco veis al resto, a los profesionales que participaron en el simulacro. ¿Vale? Y en un determinado momento pues empezaron a llegar los pacientes. Finalmente el simulacro duró 1 hora, se realizaron la recepción y atención de 8 víctimas simuladas y sus familiares con 3 pacientes rojos, esto es que con enfermedades críticamente importantes, y se siguió además con la actividad asistencial habitual del servicio. El punto clave es el debriefing que se realizó tras el simulacro. En él se incluyeron tanto participantes como observadores. El objetivo principal de este debriefing es la recogida de observaciones tanto de dificultades como de aspectos exitosos del plan de catástrofes que han ocurrido durante el simulacro. El principal reto era la recogida de tanta información de tantas personas. Entonces se realizó, además de este debriefing, una encuesta en los días siguientes al simulacro, tanto a observadores como a participantes. Todas estas observaciones se registraron. Aquí os muestro el Excel de las observaciones. Podéis ver que algunas están marcadas en rojo. Estas son dificultades aparecidas durante el simulacro, pero hay bastantes marcadas en verde. Estas son adaptaciones exitosas, que si bien no estaban incluidas en el plan, sí mejoraron el trabajo durante el simulacro. Para cada una de estas observaciones se buscaron posibles causas, así como sus riesgos o efectos, con el objetivo de buscar soluciones que ayudaran a mejorar el plan. En total se registraron 102 observaciones, 69 dificultades y 33 aspectos exitosos. Respecto a la preparación antes de la llegada de los pacientes, 43 observaciones. Respecto a la recepción de pacientes, 20 observaciones. Respecto a la atención de pacientes y familias, 21 observaciones. Y respecto a la coordinación global, 13. A partir del análisis de estas observaciones, de sus riesgos y de sus causas, se han producido unas modificaciones en el plan de catástrofes externas. Por ejemplo, se ha modificado la definición de los niveles de catástrofes o se ha creado la figura de otro coordinador médico que facilite la atención. Para concluir, comentar que la simulación de alto realismo es efectiva para mejorar el diseño de un proceso de trabajo complejo, como un plan de catástrofes en un servicio de urgencias. Y además permite a los profesionales opinar a partir de una experiencia vivida y no solo a partir de ideas, estrechando el abismo entre el trabajo que imaginamos y el trabajo que ocurre en realidad. Muchas gracias por vuestra atención.